vale la pena que tratemos el tema de hoy, y ya ubicándolo a nivel de cuál es la política pública en el sector, pues siempre sabemos que los objetivos giran en torno a cobertura y competencia, y ese ámbito que también debemos ubicar el tema de hoy, y por eso qué bueno que lo hayas titulado así, Carlos. Bien, entonces, a nivel de 4G, tiene que ver con la conectividad, que es uno de los 3 ejes alrededor de las TIC, del ecosistema digital. Y conectividad, por lo tanto, vale la pena verlo, tal como lo citaban los expositores previos, en forma relacionada con el gran proyecto de la red dorsal. Entonces, ambos forman parte de lo mismo. La red dorsal sirve para dar la gran red de cobertura a nivel nacional y 4G para la cobertura a nivel local. Entonces, ¿cómo estamos en ambos ámbitos? Lo que diría es que nosotros en el Perú, en la medida en que tal como las cifras lo reflejan, estamos atrasados. Eso que normalmente podríamos concebirlo como una debilidad, podríamos transformarlo en una fortaleza, en el sentido de que, como tenemos un atraso importante a nivel de despliegue de infraestructura y por lo tanto de inversiones en redes, eso significa que podemos plantearnos darnos un salto muy grande, rápido, sin un costo de oportunidad muy fuerte. Es decir, no tenemos grandes inversiones que vayan a convertirse en un valor de cero previas, sino que más bien podemos dar un gran salto. Por lo tanto, lo que se me ocurriría es pensar como visión, como objetivo, cuándo Perú puede pensar en llegar a tener niveles de cobertura de la banda ancha como Corea del Sur, que es el país número 1 líder en el mundo. Y en ese sentido, la banda ancha para todos nosotros debería apuntar a ser un recurso tan evidente como es la electricidad o como es el agua. Hoy día para nosotros es muy evidente que para cualquier actividad que desarrollemos la electricidad está presente. Saneamiento y agua y saneamiento no tanto para todos los peruanos, pero en buena parte sí. La banda ancha debería llegar a ser eso, algo muy obvio, y no estar siempre buscando un lugar donde tenga el acceso o sufriendo por la lentitud que ésta pueda tener. Entonces, ¿cómo estamos en el proyecto de la red dorsal y 4G? Yo diría que quienes conducen las entidades a cargo de la política pública en el país tienen la suerte de que están abordando este año 3 temas con alto impacto para los próximos 20 años. El primero fue la renovación del contrato de concesión telefónica, y los otros 2 son los que ya he mencionado, la red dorsal y 4G. A título personal me he pronunciado antes de que la renovación tuvo un resultado, por decirlo suavemente, no positivo para Perú. En resumen, porque los 3.000 millones de soles recaudados podrían haber contribuido con la competencia si hubieran sido recaudados, digo, por el Estado para ser ejecutado en el proyecto FITEL, tal como siempre ha venido siendo. Fuera de eso tenemos los otros 2 casos, la red dorsal y la 4G. Estos concursos están en marcha. La red dorsal va a ser entregada en concesión según el programa oficial hasta el momento, el 31 de octubre, y 4G, como sabemos, el 22 de julio, a pocos días de hoy. El gran aspecto positivo que rescato mucho más allá de todo el marco general de la normativa, respecto a los concursos en específico, un aspecto muy positivo que encontramos es el enfoque escalonado en la obtención de resultados. Es decir, en ambos casos, compromisos que tiene el concesionario para el despliegue de la infraestructura tiene horizontes que van, en el caso de la red dorsal, empiezan entre 2 años y tiene algunos años más para ser completado, y en el caso de 4G, 2, 3, 5 años, si es que no recuerdo mal. Más aún, en el caso de la red dorsal, este es un paso gigantesco que luego va a ser continuado con las redes regionales, tal como ha comentado Raúl. Entonces, ese es un aspecto importante porque refleja pues un horizonte y una visión de que esto es un esfuerzo enorme para el país que debe ser realizado de esa manera escalonada. En aspectos no sé si mejorar, si hay tiempo en ambos concursos, es que para lo que se llama el factor de competencia, es decir, el criterio por el cual saldrá un ganador, en ambos casos es únicamente el precio ofertado. Eso necesitaría ser discutido porque al final de cuentas nosotros como consumidores de cualquier producto, bien o servicio, siempre cuando elegimos lo que vamos a comprar, tomamos en cuenta el precio y también la calidad. Siempre hablamos de una combinación de precio y calidad. Aplicada a esta situación, es lo que vendría a ser la propuesta económica y antes que eso la propuesta técnica.
Sabemos, y esto es parte del gran esfuerzo que el Estado está realizando, que las especificaciones técnicas en ambos casos son bastante rigurosas, y de seguro en los contratos respectivos van a estar contemplados esos aspectos y, en fin, las penalidades correspondientes. Pero la verdad es que así estén en los contratos estipuladas dichas penalidades, la realidad podrá imponer la necesidad de soluciones para que el proyecto continúe en marcha sin ninguna restricción temporal, sin ninguna dificultad. Entonces, sí creemos que valdría la pena considerar factores de puntuación a nivel técnico, sobre todo porque los umbrales que están definidos para los postores son relativamente bajos. Solo por citar algunas cifras básicas, en el caso de la red dorsal, una de las exigencias es demostrar que el operador o el postor tenga 10.000 kilómetros de red como experiencia previa, y sabemos que la red dorsal tendrá un tamaño de 13.000 kilómetros. Entonces, podría ser posible pensar que la exigencia sea tener por lo menos un número parecido al tamaño que va a tener la red dorsal. En el caso de 4G, también los niveles de ingresos y de suscriptores exigidos a los postores son relativamente bajos en comparación con el tamaño de Perú. Entonces, esa sería una razón, a nuestro entender, adicional para que en el factor de puntuación entre en consideraciones técnicas, porque, insisto, y regreso con lo que comenté al comienzo, lo que hagamos hoy va a tener un impacto durante los próximos 20 años. Es decir, si todo sale como esperamos, este gobierno concluye en 2016, habrán gobiernos adicionales, responsables de gestión pública nuevos, y tendrán que gestionar estos contratos. Entonces, es importante que, además de las exigencias que están establecidas a nivel técnico en los concursos, como paso previo, los postores cubran y sobrepasen umbrales exigentes y que tengan la forma de factores de competencia. Con eso es lo que podría comentar, dado que este tema de largo plazo se encuadra en un tema muy de corto plazo de coyuntura. Y pues dicho esto, decía, la gestión actual en el IPTC de Citel tiene la oportunidad difícil de recordar en años previos o gestiones previas, de tomar decisiones en dos aspectos que van a influir mucho en nuestras vidas en los próximos 20 años. Y de modo que toda la ayuda que haga falta. Muy bien, nada más, gracias. Igualmente agradezco por la invitación a la UPC. Es muy grato tener este diálogo y sobre todo encontrar que vamos avanzando en tecnología, también en nuevas políticas que al parecer están en agenda. Y bueno, la idea es, creo, que todos podamos contribuir con algunas reflexiones sobre estos temas. Sobre la banda ancha móvil, efectivamente yo concuerdo con, creo, todos los expositores que hay un gran potencial para el desarrollo de la banda ancha móvil en el país. Y sobre todo porque ya hemos visto, estamos atrasados en general en banda ancha, ¿no? Y como dice Carlos, esto es una oportunidad, ¿no? Y sobre todo porque en banda ancha fija, digamos, estamos bastante más atrasados que otros países, ¿no? En la cola. Entonces, definitivamente que hay un espacio muy grande para la banda ancha móvil, y seguramente lo vamos a ver en los próximos años. Va a crecer aceleradamente si todo la estimula, ¿no? Si estimula el ambiente, el contexto regulatorio, y también se estimula demanda, porque aquí estamos hablando bastante más de infraestructura. Gonzalo ha tocado el tema de la alfabetización digital, y concuerdo con él que el Estado tiene que poner más énfasis en esto, y de eso, digamos, hemos ido hablando antes. Hay mucho que está escrito, que está dicho, y creo que lo que falta es ejecución. A veces reflexiono al respecto y pienso que en general un plan nacional, una agenda digital, quizás lo que necesitamos para ejecutarlo mejor y más rápido es tener un solo líder,
¿no? Una institución líder que quizás, como en el caso de Colombia, de Chile, esté por debajo de la presidencia de la República y que sea transversal a todos los sectores y que pueda coordinar esfuerzos, no solamente financiamientos, sino también coordinaciones técnicas para poder fortalecer las políticas de salud, de educación, seguridad ciudadana. Todos sabemos, hace más de 10 años se pueden hacer maravillas con la banda ancha. Entonces, esa es mi primera reflexión. En el tema de banda ancha sigo ya hablando a nivel de redes fijas y móviles. Mi opinión es que en voz definitivamente ha habido sustitución. Hemos sustituido la voz fija por la voz móvil y eso va a seguir así. En banda ancha yo diría que tenemos complementariedad, pero como estamos atrasados en el desarrollo de infraestructura, probablemente vamos a ver lo mismo. La banda ancha móvil va a sustituir a la banda ancha fija porque va a llegar con la infraestructura mucho antes que la banda ancha fija. Entonces, ahí saludo los esfuerzos en realidad de OCITEL, que está mirando este tema, porque desde el punto de vista regulatorio hay riesgos, ¿no? Hay riesgos que quizás hay que mirarlos y no cometer los errores que quizás algunos vecinos están cometiendo. Todo el tema regulatorio, y aquí es mi segunda reflexión, digamos, en el tema regulatorio, ha sido dirigida en la literatura a la regulación de voz, ¿no? Y una tentación para los reguladores es extender estas regulaciones, los marcos teóricos, a lo que es regulación de data. Y definitivamente hay vecinos que lo hacen y lo hacen mal y lo hacen terrible. Entonces, esa tentación aquí se debe desterrar, porque estamos en otra era, una era tecnológica distinta, y no podemos tratar a los datos como se trató a la voz, ¿no? Y en general, digamos, hasta en temas de calidad, tendríamos que hacer la misma reflexión. Y hay que, digamos, analizar bien el tema regulatorio, porque quizás más que antes necesitamos un balance. Porque ¿de qué estamos hablando aquí? Como dije antes, se ha hecho mucho énfasis en infraestructura, ¿no? Nuestros planes hablan de infraestructura. Y lo que necesitamos son inversiones. Entonces, yo sí veo, y quizás discrepo con algunos de ustedes, en que para desarrollar infraestructura no solamente necesitamos competencia, necesitamos competidores que inviertan, ¿no? Y esto lo he mencionado en otros foros. No basta tener competencia. Lo vimos aquí en larga distancia internacional. Se abrió el mercado sin ninguna barrera, entraron muchos operadores, ¿y cuántos quedaron? Los que conocemos el sector sabemos que hubo un descreme del mercado y salieron. No generaron mayores inversiones. La famosa escalera de inversión, que a veces empieza con la reventa, generación de infraestructura incipiente y que se va elevando, generalmente en la práctica no funciona como en la teoría nos parecería que funcionaría. Y ahí va mi reflexión respecto al tema de operadores móviles virtuales. Queremos competencia, pero hay que mirar si estamos generando inversiones para sostener esa competencia en el mediano plazo, ¿no? Entonces, no basta solo tener competidores. Y ahí retomo, digamos, alguna idea de Gonzalo, mencionó el 25% si tenemos 4 operadores. Sería ideal, todos queremos eso. Algún regulador en el norte me dijo 10 operadores con 10% cada uno. Sería lindo, un paraíso, pero este mercado no funciona así. Estructuralmente sabemos que no funciona así, ¿no? Entonces, creo que lo que hay que buscar es ser innovadores por el tema regulatorio y no repetir errores que pueden estar inhibiendo inversiones, ser más prácticos que teóricos, porque tenemos que promover inversiones. Lo que estamos buscando es infraestructura, y el tema del proyecto de la red dorsal habla por sí mismo, ¿no? O sea, faltan inversiones en el país, el Estado va a subsidiar infraestructura. Pero ¿no sería mejor que los operadores se mojen con más
inversiones. Entonces, creo que hay ciertos objetivos contrapuestos que seguramente tendrán que ser analizados. Y respecto al tema de la red dorsal, ahí ya pasando a otro tema, también pediría que se hicieran estudios de impacto en el mercado, porque va a ser impactante sobre todo en la costa, sobre todo en las áreas geográficas donde hay competencia entre mayoristas. Y no solamente estamos hablando de los dos grandes operadores, otros también, que tienen sus enlaces y que negocian entre operadores en este negocio de alquiler de circuitos. Entonces, tiene que haber un análisis también de esa incipiente competencia, si lo podemos llamar así, porque es geográfica. Y cuando además el estudio tendría que hacer es quizás analizar estas fuerzas competitivas a nivel geográfico, no solamente nacional, porque los números que vemos nacionalmente no están reflejando la realidad de esa incipiente competencia que habría que salvaguardar, porque no queremos anular competencia, la tenemos que promover. Entonces, yo creo que también hace falta una especie de agenda, y eso creo que lo ha mencionado implícitamente Gonzalo, en el tema del espectro, ¿no? O sea, básicamente, si queremos inversiones, los operadores existentes y los que vengan requieren mayor certidumbre de lo que va a pasar en el Perú. No basta promover las inversiones, no basta declaraciones, no bastan documentos, no bastan leyes. Tienen que haber reglas de juego bien claras. Y eso debe cubrir el mediano plazo, no solamente el mes, el año, el siguiente año. Tendría que cubrir una agenda de lo que el Estado está pensando respecto a las frecuencias, porque así los operadores pueden hacer sus análisis costo-beneficio, discerniendo, esta frecuencia quizás no me conviene tanto como la que en los próximos años se va a adjudicar. Entonces necesitamos un poquito más de transparencia, quizás de visión de mediano plazo, largo plazo si se puede, y básicamente, obviamente el rol promotor lo tenemos todos los que trabajamos en el sector, pero definitivamente ya estirando la anécdota de Carlos, necesitamos que la banda ancha sea, digamos, un insumo tan importante como es el agua. Y no lo digo yo, lo dicen los artesanos de Chulucanas, donde no hay agua potable. Bueno, hasta el año pasado que visité Chulucanas, no había agua potable, pero sí tenían internet. Y los artesanos estaban vendiendo sus productos a través de internet, incluso a Europa, ¿no? Entonces, todos sabemos, la banda ancha la necesitamos como un insumo muy indispensable para promover desarrollo. Cuanto más pobres son las regiones, ese desarrollo lo van a ver más rápido. Necesitamos ponernos las pilas todos y probablemente priorizar objetivos para no cometer errores que puedan estar inhibiendo sobre todo inversiones, despliegue y además por el lado del Estado todo el rol que ya se ha mencionado de alfabetización digital tiene que empezar ya. O sea, no puede ser que estemos todavía como hace 10 años y conociendo tanto como conocemos, ¿no? Entonces creo que con eso acabo mis comentarios, a menos que luego sigamos conversando. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Muy buenos días por todos. Creo que este es un momento muy interesante para tocar estos temas. Yo quisiera nuevamente reiterar el agradecimiento a los expositores que tomaron el precedido y paso seguidamente a comentar algunos de los temas que han sido expuestos. Yo creo que en este tema de la cuarta generación lo que a todos nos motiva es el tema de poder tener más competencia y de poder mejorar la penetración de banda ancha, pero eso no por un tema tecnológico en sí mismo, porque todos sabemos que la tecnología al fin y al cabo es una herramienta. El Perú definitivamente muestra un atraso, y eso creo que ha sido bastante claro
mostrado anteriormente. Entonces, en el tema de banda ancha, tanto fija como móvil, realmente nos encontramos atrasados, ¿no? Si uno se pone a pensar por qué, pues también es bueno de repente un poquito por ahí analizar qué es lo que se hizo bien, qué es lo que no se hizo tan bien. Entonces, uno podría encontrar de repente algunas razones, ¿no? Obviamente, el Perú pues ha pasado por toda una época de desarrollo de las telecomunicaciones que han estado originadas en una serie de factores, muchos tipos, ¿no? Salíamos de una época muy difícil de terrorismo, la época de los gobiernos anteriores, en fin, etapas complicadas en la economía además, y esto condicionaba también el hecho de que contábamos con una infraestructura muy por debajo de lo que había en la región, y aquí estamos hablando de los servicios finales, ¿no? La telefonía fija, la telefonía móvil. 10 años atrás pues era la gran preocupación, en especial la fija, y eso también pues refleja, si uno se pone a revisar los documentos filosóficos, digamos, de las telecomunicaciones en el Perú, de los lineamientos, tanto en el año 98 y luego en 2007, reflejan básicamente pues una gran preocupación por el tema de los servicios telefónicos, ¿no? Entonces, creo que eso es algo importante. Y en la medida que los años han ido pasando, desde esa época del 98, lineamientos de apertura de mercado, ¿no? Obviamente se han ido recogiendo en las normas una serie de cambios acordes a la tendencia. Sin embargo, todavía reflejando una gran preocupación por lo que en el Perú era la situación, es decir, servicios de voz básicamente todavía en desarrollo, ¿no? Y con una gran preocupación por la expansión de servicios y por el tema de la consolidación de la competencia, ¿no? Y de manera muy todavía limitada, menciones por ejemplo al Internet, menciones a la banda ancha. Se hablaba de banda ancha cuando todavía no estaba definida en nuestro marco legal, pero igual ya era recogido porque era parte de la tendencia en el Perú, no podíamos escapar a eso. Entonces es así pues como la reglamentación, la normativa, la regulación refleja básicamente eso, ¿no? Si uno se pone a revisar las normas, efectivamente uno encuentra reglamentos de diferentes tipos que están orientados a los servicios de voz, y por otro lado más bien no se refleja la reglamentación o la regulación orientada a los datos, ya lo comentaba Liliana, ¿no? Pero si uno se pone a ver, por ejemplo, el caso de los servicios portadores, está eso básicamente reflejado en lo que es los servicios de voz y la infraestructura también, ¿no? A fines de los 90, cuando se precisaron los requisitos para el acceso al mercado, los operadores de larga distancia, los portadores en general, eran básicamente orientados a voz, ¿no? Entonces no se refería para nada al tema de la infraestructura del fibra óptica, como ahora sí es una necesidad y una aspiración del país. Entonces, entre otras cosas, eso también, digamos, pues se refleja que ahora estemos en la etapa en la que nos encontramos, ¿no? Las historias de los países no son todas las mismas, entonces en nuestro caso eso también ha tenido que ver. Claro, ahora creo que es muy importante esta aspiración que tiene el Estado de desarrollar las redes nacionales de fibra óptica, y también es muy importante el tema de las bandas de cuarta generación, o las bandas que digamos que nos sirvan para tener pues velocidades de acceso al Internet que sean, digamos, cómodas para la descarga y carga de información, y para todo lo que además posibilita, ¿no?, el desarrollo social y económico. Por otro lado, tenemos también un tema que es sumamente importante, ¿no? Con todas estas, digamos, actividades que se vienen desarrollando por parte del Estado, es decir, los concursos que se vienen, muy importantes, el de la Red Nacional, el concurso de estas bandas de cuarta generación. Con esto, digamos, lo que seguimos propiciando, y de manera muy importante, por supuesto, es el tema de la oferta de servicios, ¿no? Y lo que es la oferta de los servicios de banda ancha. La otra cara de la moneda, que también no deja de ser muy importante, es el tema de la demanda. Y esto se ha comentado también. Algo que no queda muy claro es quién lo va a hacer, el tema de ese gran esfuerzo, ¿no? Ese gran tema pendiente que es posibilitar que más peruanos tengan el acceso, ¿no? Está dentro de eso pues lo que es la planificación digital. También está el tema que, como parte de la competencia, debería significar mejores tarifas, ¿no?, mejores condiciones para el usuario, ¿no? Pero la demanda como tal tiene mucho que ver con las habilidades, las actitudes que podamos haber desarrollado los peruanos, tanto a nivel individual como a nivel de instituciones, y también como a nivel del propio Estado, ¿no?
Entonces, eso todavía es un tema, digamos, pendiente, ¿no? Y yo aquí también coincido con lo que creo que comentó Liliana, con relación a un tema de liderazgo, ¿no? En otros países se advierte, ¿no?, el liderazgo que viene de más alto nivel, ¿no? Y esto, por supuesto, pues desencadena toda una serie de decisiones y mecanismos que luego van cayendo en cascada a las diferentes entidades competentes para que las cosas se desarrollen tal como, digamos, se define a partir del líder, ¿no? Pero esto creo que es algo que hay que seguir trabajando porque es un tema prioritario, el tema de la demanda, ¿no? La medida en que eso mejore, obviamente, dinamiza todo el tema o va a ser una realidad el círculo virtuoso, ¿no? Oferta de servicios, demanda, ¿no? Pero es todo un tema, un terreno por desarrollar todavía, creo que hace bastante, o tiene bastante, digamos, terreno por trabajar. Y también se ha mencionado una serie de temas con relación al desarrollo del Internet en el Perú. Por ejemplo, yo también estoy de acuerdo con el hecho de que en el Perú el desarrollo del Internet fijo todavía tiene un camino importante por trabajar, porque es un gran porcentaje de líneas fijas que no son utilizadas para el acceso al Internet, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en tanto llega la red de fibra óptica? ¿Qué hacemos hasta que llega, cuando se desarrolla más la 3G, 4G, ¿no? ¿Qué hacemos? O sea, en el Perú, la mayor parte de personas que tenemos en casa el acceso fijo, bueno, no la mayor parte, perdón, ¿no? Lo que tenemos el acceso al Internet en casa lo hacemos a través de un medio fijo, ¿no? Entonces, ese también es un medio importante, ¿no? Están las opciones, como en otros países se han hecho, de la vinculación de la línea fija del Internet, ¿no? El ISL, para poder propiciar también que uno no tenga, digamos, la obligación de contar con la línea fija como uno quiere el Internet. Si bien esto puede ser de repente un aspecto hasta de tipo comercial, porque algunos operadores lo pueden ofrecer de esa manera, y el operador más grande en el Perú sí lo maneja así, ¿no? Entonces, y hasta de repente uno podría evaluar las razones de fondo, no sé si algo tiene también que ver con el contrato de concesión de la empresa. Pero ese tema del desarrollo del Internet entonces tiene muchas vías seguramente para poder desarrollarse en el Perú. Y también me parece, por un lado, muy importante los aspectos que viene desarrollando Sectel con relación a cambios normativos que tienen que ver con calidad, ¿no? En el tema de calidad, evidentemente, pues las cosas se han desarrollado tanto que ahora es importante tener presente que el mundo tiende hacia los datos, como ya es bien sabido por todos, pero también cosas que, por ejemplo, en su momento no se pensaban porque uno no podía, pues, anticipar las cosas como van a suceder. Por ejemplo, que el tráfico móvil en su mayoría se origina de interiores, ¿no? Y la reglamentación de calidad de servicios móviles creo que está más orientada a lo que es cobertura, lo que uno puede medir tal vez en exteriores, pero no en interiores. Pero eso, claro, son temas para ser evaluados, estudiarlos y seguramente poder ponerlos en blanco y negro. Y creo que ya estoy básicamente en el límite de tiempo, así que con eso cierro y les agradezco a todos por su atención. Muchas gracias. Tendremos a continuación una sección para preguntas de los asistentes. Todos en sus carpetas han recibido un papelito y si quieren, por favor, hacernos acercar las preguntas a nuestros comentaristas o a los expositores de manera que puedan aclarar cualquier duda. Leer la pregunta y voy a decir a quién está dirigida, aunque en algunos casos no lo he hecho, pero por el tema voy a dirigir. A ver, en primer lugar, la primera pregunta está dirigida a Gonzalo Ruiz. Dice: a propósito de su reflexión sobre el escenario de dos operadores en la banda AWS, ¿cree que hubiera sido preferible canalizar la banda en bloques de 15+15 y adjudicarla a 3 operadores siguiendo el modelo colombiano? ¿Qué pregunta? Bueno, en realidad es una pregunta interesante. Entendemos que
cuando se planteó este concurso, se hizo un análisis de las posibilidades que tenía el mercado en términos de cómo se podía canalizar. Existen las instancias de canalización en el propio ministerio, donde los OSIPTEL también participa, es el PENAF. Indudablemente, digamos, si uno considera que es importante promover competencia, obviamente lo deseable hubiese sido tener la mayor cantidad de bandas a subastar posibles, pero ahí nuevamente tenemos el trade-off que mencionó Liliana respecto a inversión versus competencia, que privilegiar. Y también lo que estamos viendo en este proyecto tiene un objetivo de desarrollar determinado tipo de redes que hoy en día están poco desarrolladas. Hay un objetivo de inversión importante detrás de la estrategia del proyecto, y detrás justamente de esta forma de canalizar es justamente privilegiar inversión en nuevas redes de LTE versus competencia, que podría haber sido tanto en LTE como en otros tipos de tecnologías. Digamos, no es fácil la respuesta a esa pregunta, pero sí pasa un poco por lo que se mencionó en el panel respecto a qué es lo que, digamos, dentro de la visión que tenemos del sector, qué es lo que buscamos y cuál es el balance adecuado que queremos entre competencia e inversión, ¿no? Que es un poco lo que se ha mencionado. Incluso quería aprovechar para comentar lo que ha dicho Liliana. Efectivamente hay experiencias muy interesantes en otros países respecto a la creación de ministerios o instancias institucionales o que generen más que un liderazgo, ¿no? Porque el liderazgo va más allá incluso que la generación de ministerios, ¿no? De autoridades. En el Perú, digamos, existe una experiencia interesante que se implementó en los años pasados, que es la Comisión Nacional de Banda Ancha, y que se hizo un plan nacional de banda ancha. Sin embargo, ese plan quedó en un plan, y no se ha venido evaluando periódicamente. Cuando uno hace un plan, normalmente lo que tiene que hacer es hacer seguimiento y evaluación, ¿no? Y creo que ahí esta comisión, esta comisión de banda ancha fue justamente la que propuso la ley de banda ancha. De ahí salen la mayor parte de ideas respecto a esta comisión, respecto a lo que se puede hacer en banda ancha, y creo que poco lo que se ha planteado en el panel y en la mesa quizás pase por crear nuevamente o reactivar esta comisión en donde puedan participar todos los sectores relevantes del sector para crear una agenda digital, como lo ha mencionado Liliana, ¿no? Y en parte de eso también someter a discusión temas tan importantes como lo que plantea esta pregunta. Tengo una pregunta para el viceministro de Comunicaciones. Dice, asumiendo la formalidad de las concesiones y el desarrollo del mercado móvil, ¿cuándo podríamos hablar de 4G en los usuarios como una realidad operativa? De implementarse 4G en el Perú, los planes de datos no deberían ser más atractivos. ¿Qué debe hacer OSIPTEL y el MTC al respecto? En principio, estamos estimando que las operaciones se inicien hacia el mes de agosto del próximo año, 2014, o sea, en el segundo semestre debemos estar ya viendo operativa a más tardar, estoy hablando, de repente aquí los postores que se adjudiquen pueden hacer esto mucho más rápido, con lo cual obviamente vamos a estar hablando de una fecha previa a esta, pero tal cual está planteado en el programa que tenemos como fechas límites, estamos hablando del segundo semestre del 2014, o sea, comenzando en el mes de agosto. La idea es que, finalizado el segundo año de concesión, estén cubiertos 114 distritos y un centro poblado vinculado al tema de la afluencia turística. Al finalizar el tercer año, 17 distritos y un centro poblado también. Y al finalizar el quinto año, se completen con 67 distritos y centros poblados, y 3 centros poblados. Esto en total hace un total de 234 distritos que deberían tener cobertura. Esto incluye, por ejemplo, Iquitos también, la ciudad de Iquitos. La otra pregunta era ¿y qué debe hacer el Ministerio y el OSIPTEL? Bueno, como mencionó Gonzalo Ruiz,
tenemos cada uno un rol que cumplir. En el lado del Ministerio obviamente está su rol de concedente, luego que se firme el contrato de concesión surgirán las obligaciones que tiene que cumplir la empresa de cara al inicio de operaciones, y a partir de ahí comienzan ya el tema de la tutela de los SECTEL en términos del servicio, de la continuidad de servicio, la calidad, las tarifas. Y la idea es que queremos que, digamos, haya una presión competitiva, y por eso es la figura del MMNO. Justamente lo que queremos evitar es que esta adjudicación altere la senda competitiva del mercado y mantenga la estructura actualmente tan altamente concentrada, ¿no? Quizás solo comentar una cosa previa sobre la pregunta anterior del tema de la candidatación de 15+15, y es que, como mencioné en mi presentación, para nosotros el tema del LTE es más que simplemente la 4G, para nosotros es justo la forma de asegurar y masificar el ancho de banda. Por lo tanto, el bajar de 20+20 a 15+15 nos reduce las velocidades mínimas que se están planteando. Precisamente por eso es que en la subasta se plantea 20+20, porque está vinculado a un servicio portador que permite una velocidad mínima de 1 megabit por segundo en el borde de cada celda, y consistente con las especificaciones técnicas que ha sacado el LTE, digamos, que surgen de LTE. Entonces, por eso es el tema de la exigencia del 20+20. La verdad, asociado a esto hay una velocidad mínima implícita, que es la que queremos que asegure la real existencia de banda ancha. Básicamente eso. Muchas gracias, Ron. Una tercera pregunta para Gonzalo Ruiz. Dice, ¿se ha pensado en alguna estrategia en cuanto a la alfabetización digital? Por ejemplo, en la India, Nokia utiliza una aplicación que lleva internet móvil a zonas rurales. Bueno, el tema de educación en general, dentro del cual tendría que estar la alfabetización digital, yo creo que la alfabetización digital en sí misma debería ir acompañada de otro tipo de contenidos. Es parte de los objetivos que plantea la ley de banda ancha. Hay otras iniciativas también en el Congreso, complementarias a lo que establece la ley de banda ancha. OCIPTEL participa en el directorio del FITEL. El FITEL, en los proyectos siempre hay un componente de capacitación vinculado con justamente la capacitación en términos del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a las poblaciones beneficiarias. Sin embargo, claro, esto está muy focalizado, ¿no es cierto?, en las poblaciones beneficiarias de los proyectos FITEL. Lo que se debería buscar es una política nacional, ¿no es cierto?, de alfabetización digital. Pero creo que este objetivo de alfabetización digital debería estar acompañado de lo que establece la propia ley, la ley de banda ancha, de una política que articule los esfuerzos de las distintas entidades del Estado para llevar contenidos a las poblaciones beneficiarias, llevar servicios públicos, llevar telemedicina, llevar teleeducación, llevar servicios públicos de identificación, RENIEC, registros públicos, en fin, llevar servicios del Estado, gobierno electrónico, a distintas localidades para que la capacitación en términos del uso de la tecnología de información no sea en abstracto, sino que sea aplicada a beneficios muy tangibles y concretos que nos pueden brindar las tecnologías de la información, ¿no? Creo que, digamos, el enfoque que se ha tenido muchas veces de alfabetización digital pura, sin, aplicaciones concretas, aplicadas a las necesidades de la población, no es un enfoque apropiado, ¿no? Entonces, quizás los proyectos sociales, creo que se viene haciendo incluso con la ampliación de las facultades que se le han dado al FITEL, deberían ampliar un poco el espectro de posibilidades de capacitación de los proyectos sociales, FITEL, y del rol del Estado que debe cumplir necesariamente para no solamente promover más el uso de la tecnología de la información o la capacitación digital o la alfabetización digital, sino también aprovechar esa alfabetización digital para llegar contenidos y servicios públicos a las localidades más lejanas, ¿no?
Siguiente pregunta de César Bazán Rubio, para el Ministerio de Comunicaciones. Dice, si estamos de acuerdo con la competencia en el mercado de telecomunicaciones, ¿por qué ha ingresado a competir el operador dominante a la licitación de las 2 bandas de espectro radioeléctrico, habida cuenta que esta ya tiene 4 bandas asignadas a nivel nacional? Como mencioné, el objetivo de la subasta de 4G básicamente es encaminarse hacia el desarrollo de una banda ancha para el país. Excluir a los 2 principales operadores implica, digamos, postergar la entrada de la banda ancha al país vía la LTE, vinculado obviamente al tema de los problemas municipales. Por eso fue que entendíamos que no era apropiado excluir a los operadores, porque los rangos de espectro que tienen actualmente no permiten que se brinde LTE. Entonces, claro, si le decimos, no, tú ya tienes rango de espectro y por lo tanto no uses el que vamos a brindar, en la práctica le estamos diciendo a ellos es, espérate a que el LTE llegue vía equipos, digamos, más baratos a estas frecuencias para que puedas desplegar la banda ancha. Y por lo tanto lo que hacíamos en la práctica era poder generar la posibilidad de ralentizar el despliegue del LTE con el problema obviamente que implicaba postergar también la masificación del Internet, que es lo que estamos buscando. Esa es la razón por la que se planteó. Creo que el problema de competencia, digamos, asociado a la posibilidad de que puedan participar los 2 postores, pues son esos, son 2 de 4. Se resuelve también con el tema del MVNO. Justamente por eso es el tema de imponer la obligación de MVNO en la subasta, para evitar que pueda surgir un problema de, digamos, un ejercicio del poder de mercado. La idea es justamente que quienes quieran solicitarle al operador dominante, si es que, o a los 2, si es que fueran ellos los que se adjudican, pues, o a quien, digamos, finalmente se adjudique la subasta, es que si le solicitan el servicio de MVNO y ellos no lo brindan en condiciones competitivas, pues está la posibilidad de que se regule esto a través de la intervención de los internos. Gracias. Esta es una pregunta para Liliana Ruiz, de Juan Ángel Papaya. Dice, aparte de que haya mayor inversión y mejor calidad de servicio en telecomunicaciones, ¿qué se debe hacer para que haya un mayor mercado? Bueno, digamos, como yo lo veo, es tanto el sector privado como el sector público tienen mucho que ver con el tema de la banda ancha, ¿no? Como ya sabemos, la voz la usamos cada vez menos. Todos estamos usando más datos y el objetivo es que todos los usuarios sean de datos, ¿no? Tanto para el Estado, porque de esa manera las productividades de cualquiera de nosotros, de regiones, del país en general, va a ser mucho mayor, y sobre todo en zonas alejadas, yo creo que los impactos son incluso mayores a los que están reportándose a escalas nacionales, justamente porque se ven casos de proyectos piloto donde, por ejemplo, se conectan la costa médica con hospitales en la zona de Amazonas, proyectos que ya han sido probados hace muchos años, en verdad, han ganado premios, y digamos lo que hace falta es masificarlos. Yo a veces pienso que solamente con difundir proyectos pilotos exitosos que fueron pioneros con el FITEL hace más de 10 años, ganaríamos mucho como política de Estado utilizando tecnologías de información y comunicación. Lamentablemente en eso estamos retrasados. Entonces ahí obviamente hay un rol del Estado que es simplemente replicar lo que ya conocemos, lo que ya se probó como exitoso. Por el lado de las operadoras, vemos que, aunque incipiente, como aquí creo que se ha concluido, hay competencia. El sector móvil ha probado a nivel mundial que existe competencia. Podemos tener 2, 3 o 4, pero existe. No tenemos uno solo en el mercado. Tenemos portabilidad, tenemos facilidades como usuarios de cambiar de operador
Eso dinamiza el mercado, pero además se requiere que haya un ambiente de incentivos, ¿no? Incentivos, yo diría, razonables. Tampoco pienso que se les tendría que asegurar una rentabilidad alta, por ejemplo, en cualquier zona, incluyendo Lima o zonas alejadas. No, de eso no se trata. Se trata de que compitan. La mejor regulación, sabemos todos, es la competencia, en eso estoy de acuerdo. Pero al diseñarla y al diseñar los mecanismos, tenemos que tener cuidado de no matar la inversión, ¿no? Y ese es el riesgo más grande. Por eso que hablo de la regulación, es un tema de balances, ¿no? Es un tema de balances que hay que ir midiendo, y para eso nos ayudan las agendas de corto, mediano y largo plazo, y además la priorización dentro de cada agenda, ¿no? Que es lo que pensaría yo que haría falta para poder seguir promoviendo el desarrollo de estos mercados. Muchas gracias, Liliana. Me pasa la voz de que estamos con el tiempo para lo del coffee break, que en realidad lo estaba esperando hace un rato. Tenemos 2 preguntas, y para de repente cumplir con estas, pediría de repente a los panelistas, porque son 2, que sean muy breves, invitar a cada uno para que respondan. La primera dice: ¿qué comentarios tienen respecto a las reglas de competencia que tendrá el operador de la red dorsal de banda ancha? Sí, Carlos, y por favor, contestar esta pregunta. Perdón, la pregunta dice, respecto a las reglas de competencia que tendrá el operador de la red dorsal de banda ancha. Bien, cuando regla de competencia no sé exactamente a qué se refiere, o se refiere al factor de competencia para el concurso, o regla de competencia una vez que ya opere. No sé si la persona que formuló la pregunta puede aclararlo, si es que aún está. ¿Se fue? ¿Cómo? El concurso. Sí, bueno, le dice que es el concurso. Entonces, sí, yo mencioné lo que pasa es que hay un tema de legibilidad aquí. Dice, respecto de las reglas de competencia que tendrá el operador de la red dorsal de la banda ancha. ¿No querrás tú responder primero? Sí. Bueno, si la pregunta va orientada a los factores de competencia, que es a lo que aludí en mi comentario, quisiera decir que insistir en lo que señalé, en el sentido de que el único factor de competencia va a ser económico, es decir, que impida el menor subsidio en valor precedente, tal como está planteado en las bases, será el ganador. Eso, honestamente, como peruano me preocupa, porque no nos extrañe que pueda surgir algún operador golondrino. Golondrino es un término que proviene del mercado financiero, ¿no? El inversionista que viene, especula y se va. Porque tengamos en cuenta que el monto de inversión que el Estado va a entregar de alguna forma al operador dorsal va a ser de $350 millones, en verdad. Uno puede presumir que pueden haber muchos interesados en recibir un monto de esa naturaleza, y ya después uno ve ya cómo cumple con los compromisos que le han puesto en el contrato. Entonces, eso estamos en el Perú, y la verdad es que los contratos, estoy seguro que contemplan todos los detalles técnicos que han sido muy bien trabajados por FITEL. En ese sentido, a nivel técnico, no cabe la menor duda. Y uno, cada vez que conversa con amigos de FITEL, uno tiene que conversar rápido porque estamos ocupados avanzando con el tema. Entonces, esa parte está muy bien. Pero sí, por otro lado, algo he aprendido de mis amigos, de algunos amigos que tengo abogados. No es fácil tener amigos abogados, ¿no? Pero unos cuantos puede tener uno. Es que en términos de contratos no hay nada blanco o negro, todo es gris, ¿no? Entonces, para todo uno puede encontrar una salida. Entonces, un operador, sobre todo con lo que comenté también hace un rato, en el sentido de los umbrales. Los umbrales, sentimos que algunos números que están puestos como condiciones de precalificación, tales como, por ejemplo, los kilómetros de red que demuestren como experiencia, tales como la facturación anual, tales como, en fin, algunos otros aspectos, más aún
porque son requisitos que no corresponden a redes dorsales nacionales. No tengo la cifra en este momento de la facturación de millones de dólares requerida al postor, pero no se exige que sean millones de facturación en el servicio portador nacional, sino apenas en facturación total como operador de telecomunicaciones. Lo mismo en los kilómetros podrían ser metropolitanos, y los kilómetros, pues la gestión operativa de kilómetros metropolitanos son muy distintos a la gestión operativa de los kilómetros de red a nivel nacional, más aún considerando la complejidad de Perú. Perú es un país complejo. Gonzalo mencionó hace un rato en su presentación que Perú tiene mucha inversión pero pocos suscriptores, y parte de la explicación es que cada kilómetro de red tendido en el país es muy caro porque tenemos muchos cerros y muchos ríos. Entonces, considerando esas complejidades inherentes al proyecto, creemos que o umbrales más altos para la precalificación o mejor aún, que los factores de competencia que son de índole económica, estos sean complementados con esto de años de experiencia, facturación, redes, que pueda ser puntuado. O sea, es decir, un operador que tenga 1000 kilómetros de red pueda postular, pero que el factor de competencia pueda que se le dé un puntaje de 1/10. Entonces, eso nada más es lo que es. Si esa es la pregunta, esa es mi respuesta. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, la última pregunta dice: hoy contamos con TV 3D, sin embargo no hay mucho contenido para ser consumido por los usuarios. Para el caso de banda ancha, ¿es rentable implementar y hacerlo democrático en precio y cobertura, si es que no existen contenidos ni servicios? Bueno, yo voy a tratar de responder la pregunta. Yo creo que en el tema de los contenidos, ¿no? También hay mucho terreno por trabajar. Se ha además puesto claramente en la ley de banda ancha la importancia que esto tiene, lo mismo también en su reglamento, y creo que hay muchos esfuerzos aislados por desarrollar contenido y aplicaciones. Creo que todos sabemos de estos eventos, concursos que hay sobre emprendimientos, startups, ¿no? Organizados por diferentes entidades, muy importantes todos estos, pero todavía aparecen como esfuerzos que están por ahí no articulados. Pero definitivamente hay muchos trabajos, muchos esfuerzos en este sentido, por el tema de aplicaciones, ¿no? Contenidos que además significan desarrollo de nuevos negocios, ¿no? De diferentes tipos. Hace tal vez un mes atrás me tocó la suerte de ser jurado del desafío Intel, ¿no? De la versión Perú, la final. Yo quedé sorprendido de la calidad y el nivel de los trabajos que eran aplicaciones. Y esfuerzos de ese tipo hay diversos, ¿no? Y creo que en todas las universidades, y lo importante es que se van generando esta especie de estas oportunidades en donde se van encontrando, van compitiendo, y no solamente con alcance local, nacional, sino a nivel internacional, ¿no? Por lo tanto, creo que eso es algo que evidencia que hay mucho talento ya, digamos, trabajando, ¿no? Y poniendo pues en práctica tanto bagaje de conocimiento como de experiencia, proyecciones, buenas ideas. Entonces, por ese lado yo creo que de repente lo que falta es una articulación, pero desde ya yo pienso, y desde antes, que ya se vienen dando muchos de estos esfuerzos y trabajos muy importantes. Bien, entonces creo que en estos momentos es oportuno hacer el corte para poder servirnos un coffee break. Les agradecemos nuevamente a nuestros expositores, ¿no? Al presidente de Rositel, igualmente también al ministro de Comunicaciones, a nuestros panelistas. Quisiera pedirles un fuerte aplauso para ellos, y por la tarde nos vamos a las 2:30.